Maestro 24 presenta Narraciones de Perú. La composición original consiste en un himno al sol, lento, seguido de una cachua y una fuga de huyano. El huyano es el género de música andina peruana más popular, aunque su origen no se puede rastrear hasta la época incaica, por lo que al parecer es una creación netamente mestiza. El arte peruano ha logrado fama mundial gracias a la obra de artistas tan dispares como Grimanesa Amorós y Marco Zapata. El arte de Perú se remonta a la cultura Cupicinque, asentada en el litoral del Pacífico, y a la cultura Chavín, al norte de la actual Lima. Estas dos culturas, surgidas en torno del siglo IX a.C., trabajaban el oro y la plata y elaboraban cerámicas. La civilización incaica, bajo cuyo imperio se encontraba Perú, en el siglo XVI dejó una influencia de gran importancia en el arte peruano. En los museos de Perú, como el Arte de Lima, se pueden contemplar reliquias de esta era, y Machu Picchu nos queda como hermosa memoria de lo que fue el imperio de los incas y el ícono más conocido de la arquitectura de Perú. Habiendo introducido a los españoles el estilo pictórico europeo, este se desarrolló a principios del siglo XVI en la escuela cusqueña, formada por artistas peruanos de origen indígena quechua. Diego Quispetito fue uno de sus mayores figuras y sigue siendo hoy en día uno de los artistas de Perú más valorados. Durante el siglo XIX, el pintor peruano Ignacio Merino capturó de forma sobresaliente la esencia del romanticismo francés. Hoy en día, el arte peruano sigue aprovechando la herencia de su pasado precolombino. Turismo en Perú. Perú es uno de los principales destinos turísticos en Sudamérica. Cuenta con variada belleza natural según las diferentes zonas de su territorio, notables maravillas arqueológicas como Machu Picchu, antes mencionada, delicias gastronómicas y un vasto patrimonio cultural. Existe también una gran variedad de actividades y lugares para ver y hacer en Perú. Perú es un país de América del Sur, situado en el lado occidental de dicho continente, frente al Océano Pacífico Sur, y se extiende sobre parte de la cordillera de los Andes que corre a lo largo de América del Sur. Perú limita con Ecuador y Colombia al norte, Brasil y Bolivia al este y Chile al sur. El Perú es un país que posee una diversidad y riqueza poco comunes en el mundo. Sus principales atractivos son su patrimonio arqueológico de las culturas precolombinas y el centro del imperio inca, su gastronomía, su arquitectura colonial, poseen imponentes construcciones coloniales y sus recursos naturales son un paraíso para el turismo ecológico. La literatura peruana abarca el conjunto de obras producidas por talentosos y renombrados autores peruanos. Estas manifestaciones literarias han pasado por varias etapas, desde la época prehispánica hasta la actualidad, con una vasta producción literaria que se realiza en diversos géneros como lo son la novela, el cuento, la poesía, entre otros. Esta literatura en general es admirada y varios de estos escritores son reconocidos en el mundo. Entre ellos se encuentran autores de los últimos siglos. A continuación, les mencionaremos algunos de estos escritores sobresalientes de la literatura peruana. Mario Vargas Llosa, César Vallejo, Ricardo Palma, José María Arguedas, José Carlos, Abraham Valdelomar, Julio Ramón Ribeiro, entre otros.
La gastronomía en Perú. La comida peruana tiene platos tradicionales como el ceviche, el arroz con pollo, la papa a la huancaína, la ocopa arepiqueña, la chanfainita, los tallarines rojos y el caucao. Los platos típicos de Perú son fruto del mestizaje y la influencia de África, España, Italia, China y Japón. La cultura de Perú es una gran mezcla de componentes de distintas etnias que habitaron y habitan lo que actualmente es el territorio de Perú. Las más importantes son el bloque aborigen y criollo o español, seguido por los bloques afroperuano y asiático, en menor medida el italo-peruano. Todo esto es potenciado por las tres principales regiones naturales, es decir, la costa, la selva y la sierra. Es por ello que la cultura peruana se le considera una cultura mestiza, y eso queda ampliamente demostrado en su gastronomía, que es reconocida por su variedad de platos, bebidas y postres. En las danzas como la marinera, el festejo, el tondero, el guayuno, el huaylás, el huitití, la diablada, los urayuros, etc. Dentro del contexto mundial, la cultura peruana siempre ha presentado características especiales, entre las que se pueden mencionar las siguientes. Se ha desarrollado en un medio geográfico difícil, por lo que el hombre ha tenido que esforzarse y hacer uso de su creatividad para dominar ese espacio, formando sociedades y culturales regionales. Es un proceso que ha venido dándose a través de los milenios, desde los albores de la civilización andina, y aunque ha sufrido la irrupción violenta de la civilización occidental, en el siglo XIX ha continuado desarrollándose de manera continua, sin paréntesis e intentando mantener una unidad. Contiene valores y legados culturales que se mantienen a través del tiempo. De la civilización andina podemos mencionar el dominio de la naturaleza, la unidad política, la misión civilizadora, el espíritu de justicia social y la dignidad imperial. De la herencia española destaca la idea de la persona humana, el cabildo, el Estado de Derecho, el idioma, la concepción cristiana de la vida, etc. De la etapa republicana destaca la independencia, la libertad política, la soberanía, la concepción demográfica del Estado, la idea de una vida más digna, la educación, la técnica del servicio del bien común y la idea de la distribución más equitativa de la riqueza. Tradiciones, fiestas y costumbres de Perú. Festividad de la Virgen de la Candelaria, realizada en la ciudad de Puno, departamento de Puno, a orillas del famoso lago Titicaca. Señor de los Milagros, Virgen de la Puerta, Inti Raymi, los carnavales, las danzas, la marinera, entre otros. La historia de Perú se remonta a unos 20.000 años antes de Cristo aproximadamente, cuando se comenzó a poblar el territorio con grupos de hombres y mujeres cazadores y recolectores. Las teorías difieren en cuanto al verdadero origen del hombre americano. ¿Es la cultura americana autóctona o fruto de la migración asiática? Al parecer, la segunda hipótesis contaría con muchas más pruebas antropológicas, arqueológicas y literarias. En el territorio de América del Sur fueron desarrollándose verdaderas civilizaciones que llamamos pre-incas. Las más importantes fueron, en la costa Chimú, Nazca, Paracas, en la sierra, Chavín, Tiahuananco. Para el doctor Julio Tello, la cultura chavín fue la más antigua del Perú, 1250 años antes de Cristo. Centro principal que se halla el Chavín de Huántar, en la región de Ancash.
A partir de entonces, los pueblos de América del Sur desarrollaron diversas facetas culturales, arquitectónicas, económicas y religiosas. Los incas. El imperio incaico fue el más fuerte de la región, junto a los pueblos maya y azteca. Su antigüedad se remonta al año 1200 después de Cristo aproximadamente. En el centro principal se constituía la ciudad de Cusco, desde donde se gobernaba a más de 40.000 kilómetros de caminos y senderos, cientos de pueblos conquistados. Según la leyenda, los incas emergieron de la migración de los fundadores de la región de Tiwanaku, específicamente Manco Cápac y Mama Oxxo. Habrían salido del lago Titicaca para fundar la capital de la civilización por encargo del dios Sol. Así, se sucedieron diferentes gobernantes que hicieron del imperio una gran nación. Según los historiadores, los incas gobernaron pueden ser clasificados en dos dinastías: el incario legendario o mítico y el incario histórico. Precisamente, cuando los dos últimos incas, Huáscar y Atahualpa, estaban disputándose el trono del imperio, los conquistadores españoles hicieron su aparición desde América Central. Se dirigieron a Tumbes hasta el Cusco.